Convoca un tema que venimos tratando ya desde hace un tiempo en el Día en 30, que es la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, y con quien creo que desde la producción fue acertado hablar con él desde un primer momento. Estoy hablando de Franco Gatti, abogado constitucionalista y una de las personas que formó parte de todo el trabajo previo para que esto se pueda debatir, obviamente después de las elecciones y que tengamos que elegir a los constituyentes. Franco, gracias por estar en el Día en 30. Hola Nacho, gracias a vos por la invitación. Bueno, tuviste mucho que ver, sí, fue así. Estuviste trabajando en lo que fue el diseño y la elaboración de la ley, ¿no? Sí, tuve la suerte porque la verdad que es un momento histórico de participar del equipo. Fue un equipo integrado por asesores y personal técnico de distintos partidos y distintos ámbitos dentro de la legislatura y, por supuesto, del Ejecutivo, así que bueno, fue una alegría participar. Estamos hablando de la ley de necesidad de reforma, que es la que habilita a que haya una elección para elegir a los constituyentes. Esta ley, de la cual vos participaste y mucho, ¿qué temas puntualmente habilita a que se trabajen en la nueva Constitución? Bueno, efectivamente, se trata, como dice el artículo 114 de la Constitución, en primer lugar, el proceso constituyente tiene dos etapas. La ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y luego el dictado de la reforma constitucional propiamente, que lo hace o lo lleva adelante una convención reformadora. Por supuesto, antes de eso hay elección de convencionales reformadores. La ley que se aprobó en diciembre del año pasado contiene, podríamos decir, dos grandes partes. Una primera parte referida a delimitar los marcos de actuación de la convención reformadora, que establece qué artículos y qué temas puede abordar esa convención, y después otra parte donde establece cómo se va a componer la convención, cómo se van a elegir los convencionales, qué condiciones tienen que tener las personas para ser elegidas convencionales, etc. En relación con la primera parte, que es sustantiva, bueno, se fijan artículos de la Constitución vigente que son susceptibles de reforma, es decir, que están sujetos a reforma. Puede la convención decidir reformarlos o no, pero son los habilitados. Y en aquellos temas que no han sido contemplados, que no habían sido contemplados por la Constitución vigente del 62, se habilitan temas, ¿sí? Temas nuevos, para que esos temas se traduzcan en artículos, esos artículos compongan capítulos, secciones, pero artículos y temas. Ahí intuyo que en temas aparece la tecnología y muchos otros factores más, ¿no? Que van a posibilitar esta Constitución ser la más moderna del país. Bueno, pensemos que es la Constitución vigente de Santa Fe del año 1962. Pasaron, el año pasado, en abril, se cumplieron 62 años de esa Constitución, ahora se van a cumplir 63. Por supuesto, quizás lo que puede hacer de esta Constitución una Constitución de vanguardia va a ser algunos de los temas que se habilitaron, como por ejemplo los derechos digitales, la ciudadanía digital, las cuestiones vinculadas con la seguridad pública, las cuestiones vinculadas también con la ciencia y la innovación. Nosotros pensamos que hay que consagrar un derecho de acceso a la ciencia, no solo de producción científica, sino también de acceso a la ciencia, que esa ciencia esté volcada también al desarrollo productivo en una provincia como la de Santa Fe, que requiere y que ha sido también un ejemplo a nivel nacional, en términos, por ejemplo, de biotecnología. Entonces, incluimos temas que son realmente novedosos. La seguridad pública como derecho, el derecho a la ciudad, que es un tema que en el ámbito jurídico es ¿Qué sería el derecho a la ciudad? Bueno, el derecho a la ciudad tiene un desarrollo histórico, pero en los últimos tiempos ha tenido mayor relevancia. Comprende pensar a los ciudadanos, a las personas, ¿sí?, como sujetos de derecho a vivir en un ámbito, en una ciudad, que les permita acceder, por ejemplo, a servicios públicos, que les permita, no sé, gozar de lugares de esparcimiento. Es decir, confluyen en el derecho a la ciudad otros derechos como el ambiente, como el derecho al acceso a los servicios públicos, como el derecho al ocio, al esparcimiento, a gozar de, bueno, también en el ámbito del derecho a la ciudad vamos a tener que repensar muchos aspectos vinculados al ordenamiento territorial, al urbanismo. Es decir, el derecho de la ciudad comprende todos esos elementos, el transporte, para hacer de las ciudades lugares habitables, lugares vivibles, donde podamos convivir en condiciones de igualdad los distintos sectores, las distintas personas, grupos de personas. Entonces, el derecho a la ciudad, las tecnologías, la biotecnología, la ciencia, la innovación, la seguridad, que ha sido un tema de mucho interés para nuestra provincia, considerarlo dentro de la Constitución como un derecho fundamental de las personas, ¿sí?, además de una obligación del Estado. En términos jurídicos, que sea un derecho, ¿qué poder le da al ciudadano? O sea, hoy el Estado tiene la obligación de darme seguridad, pero si en vez de que sea la obligación, al mismo tiempo es un derecho mío la seguridad, ¿qué herramientas más tengo como ciudadano? Bueno, es importante la pregunta, porque también a veces circula la idea de, bueno, ¿en qué cambia que esté en la Constitución, claro, o que no esté? Siempre
al menos nosotros de la teoría jurídica, decimos que es preferible que los derechos estén consagrados, explicitados. Porque que esté un derecho en un texto constitucional, en primer lugar, lo que posibilita es la exigencia, es decir, que se pueda exigir. Y además, por supuesto, le da a los gobiernos, y en realidad a todo el Estado, porque la seguridad no es un compromiso solo del Poder Ejecutivo, sino también que involucra al Poder Judicial e involucra también al Poder Legislativo en dictar legislación que acompañe en esos procesos. Bueno, que esté en la Constitución es un marco para que, por ejemplo, se pueda regular efectivamente la forma en que trabaja el servicio penitenciario, el rol de las fuerzas de seguridad, que se puedan establecer algunos principios en materia de seguridad, que esas políticas de seguridad tengan una perspectiva, ¿sí?, de protección de la ciudadanía, pero también de una perspectiva de derechos, ¿sí?, es decir, entender que la seguridad tiene que ser o tiene que estar orientada a crear condiciones para que podamos vivir, desarrollar nuestros proyectos de vida, etcétera, etcétera. Entonces, que esté en la Constitución es importante, sobre todo por el nivel de exigencia que nos posibilita a los ciudadanos. Limitaciones al poder político, me refiero a elecciones indefinidas para legisladores, ese tipo de cosas también van a estar incluidas. Bueno, eso forma parte, digamos, de los artículos. Claro, de los artículos que están habilitados para su reforma. Y ahí también hay que decirlo, porque a veces circula el discurso de, bueno, es una reforma de la casta, ¿no?, que conserva el poder. En realidad eso es falso. En primer lugar, porque es inédito que se esté poniendo en discusión a partir de esta ley que declara la necesidad de la reforma, por ejemplo, el límite de la reelección de los legisladores. Fundamental. Eso es algo un punto clave. Muy novedoso, ¿sí? Porque, insisto, a veces se ha echado a rodar en el discurso público la idea de, bueno, se preserva el poder tal como está. No, eso es falso, ¿sí? Es falso porque colocar o habilitar la posibilidad de que se limiten las reelecciones de los legisladores es algo totalmente novedoso. ¿Sí? Incluso los intendentes y jefes comunales también. Bueno, ese tema está habilitado Sí. los artículos referidos a los 106 y 107, que son los artículos referidos a el régimen de municipios y comunas. Sí. En principio vamos a empezar a hablar, de acuerdo a la propuesta de la ley, solo de municipios, ¿sí?, Bien. y de distintos niveles de municipios, y ahí se podrá discutir Bien. si esos mandatos, bueno, tendrán limitaciones o no. Pero es importante lo que vos señalás en cuanto a, bueno, vamos a poner sobre la mesa el límite de los mandatos de los legisladores. ¿Sí? Y otro punto clave es el tiempo del año que laburan los legisladores, Bueno, porque sí, total, sí. arrancan en mayo Total. y nosotros laburamos todo el año. Bueno, eso también va a estar. Bueno, también, o sea, si pensamos en una reforma que proteja al poder, esta reforma no protege a ningún poder porque está diciendo, bueno, vamos a tratar de acompañar o de poner el trabajo de la legislatura en orden con el de los otros poderes, ¿sí? Claro. La legislatura comienza las sesiones ordinarias el 1 de mayo. Bueno, habilitamos ese tema, pero en el sentido de que puede incluso ir antes, o sea, 1 de marzo o incluso... O antes, febrero. Sí, 1 de febrero, ¿sí? Que es un poco la idea inicial fue Bien. esa, que pueda empezar en febrero, como lo hacen otros poderes. Eso sería también algo novedoso y que nos pone a la altura de las exigencias de un Estado que sea eficiente, que esté comprometido y que acompañe el proceso trabajando. Entonces, insisto, es una reforma que toca también algunos engranajes del funcionamiento del Estado y que trata de hacerlo más moderno, pero más moderno con un sentido, porque a veces decir moderno puede ser, digamos, un concepto vacío. Un Estado moderno como un Estado eficiente, un Estado que pueda contribuir al desarrollo. Por último, Franco, ¿cuáles son los próximos pasos a partir de ahora hasta las elecciones? Bueno, los próximos pasos son, tenemos las elecciones convocadas, ¿no?, que van a coincidir con las PASO provinciales, ¿no? Por tanto ya está abierta la campaña, bueno, no está abierta la campaña, pero sí está el proceso donde cada fuerza política está empezando a pensar en sus candidatos a convencionales, cerrará las listas en febrero para convencionales reformadores y después, bueno, habrá un proceso de campaña que será interesante porque creo que tenemos que dar una discusión pública en torno a qué constitución queremos, por supuesto, y lo vuelvo a aclarar, siempre sobre los límites que fijó la ley, ¿sí? Porque esto también es importante subrayarlo para evitar algunas narrativas, algunos discursos que son equivocados. La Convención trabaja sobre los límites de la ley y esto no es ni arbitrario ni caprichoso. La ley es el resultado de un proceso, de un consenso muy amplio con fuerzas políticas que participaron, que son muy diversas. Entonces, esa ley es parte del proceso y es la que delimita el trabajo de la Convención. Entonces, existirá las propuestas de los partidos, la campaña, la elección de convencionales en abril y luego, bueno, tendrá que verse cuando se convoca la Convención propiamente,
El gobernador tiene un año desde la elección de convencionales para convocar a la convención y bueno, ahí estará el trabajo de la convención reformadora en tratar de generar la constitución más moderna en el mejor sentido posible. Justo, bueno, ahí está la respuesta, calculo yo, pero ¿por qué estamos ante una situación histórica? Bueno, es histórica porque primero nuestra constitución ya tiene un largo recorrido, hay que decir que es una buena constitución a pesar de su... Poniéndola en el Sí, tiempo y es lugar. una buena constitución. Es un momento histórico porque se trata de poner a Santa Fe a la altura en términos constitucionales, a la altura de un contexto que demanda de marcos jurídicos que acompañen ese proceso. ¿Sí? Es una constitución para el futuro, no es una constitución para esta coyuntura. Entonces eso hay que pensarlo, ¿no? Y hay que trazar líneas que vayan en ese sentido. Una constitución para el futuro, que respete los derechos de las personas, que los amplíe a los derechos de las personas, ¿sí? Y sobre todo que trate de generar condiciones para el desarrollo en marcos de igualdad, ¿no? Que eso también es parte importante de la Constitución, tratar de generar condiciones igualitarias de desarrollo. Franco, muchas gracias y vamos a seguir en contacto. No, gracias a vos y bueno, un placer. Y felicitaciones también. Franco Gatti, abogado constitucionalista, hablando justamente de la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe y los pasos que se van a seguir dando. En breve vamos a entrar en campaña y vamos a escuchar la propuesta de cada uno de los candidatos. Insistimos en esto que dice Franco, en el marco de una ley de reforma sobre lo cual se va a debatir. No se puede debatir cualquier cosa, porque eso ya se definió en la ley y a partir de ahí distintas visiones sobre el tema. Nos vamos, que la pasen muy pero muy bien. Chau, chau.